¿ya? Ok, sí. En esta ocasión vamos a ver lo que es el reino Plantae o el reino de las plantas, parte uno. La segunda parte vamos a verla en el tema número 1 del cuarto bimestre. En este caso vamos a terminar el tema 8 para complementar el tercer bimestre, ¿no? Que había quedado pendiente. Vamos a ver el reino Plantae. A diferencia del reino Monera, las células del reino Plantae son justamente eucariotas. Acuérdense de eso, por favor, tenerlo muy en cuenta. Y que eh, hemos visto ya con este reino Plantae el cuarto reino. Nos falta un quinto reino que es el reino Animalia, que ya lo vamos a ver con más detenimiento que el cuarto bimestre. Y, recordar lo siguiente, había dos tipos de dominios, el procaria y el eucaria. Procaria con células procariotas y eucaria con células eucariotas. En el caso del procaria, con células procariotas, las células eran con núcleo o sin núcleo, ¿se acuerdan? Eran con núcleo o sin núcleo las células procariotas. Con núcleo o sin núcleo. Ahora, como manera de... ¿Núcleo? ¿Con núcleo o sin núcleo? Con núcleo o sin núcleo eran las células procariotas. ¿Núcleo? No, sin núcleo, chicos. A ver, mucho cuidado con eso. Entonces, la célula procariota es sin núcleo, ¿ya? Y el único reino que tiene esa célula es el reino monera, o el reino de las bacterias, como quiera llamarse, ¿no? El reino monera es el único reino. De los 5 reinos, el único reino con células procariotas o dominio procaria es el reino monera. Los otros 4 son eucariotas. Eso le vamos diciendo con cada reino que hemos visto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el reino Plantae, ¿qué células tiene? ¿Eucariotas o procariotas? Obviamente que son eucariotas. Son células con núcleo. Pero esta célula eucariota es algo particular, chicos. Esta célula eucariota es algo particular en el caso de las plantas. Posee una pared celular adicional, un recubrimiento celular adicional que se llama, no es el citoplasma, no es la membrana celular, sino la pared celular. Y esta característica única que diferencia a las demás células eucariotas como el reino animalia, como el reino protista, el reino fungi que hemos visto, el reino Plantae tiene doble protección celular. La primera, que todos los demás tienen, las eucariotas que además tienen, es la membrana celular, y acá tiene adicionalmente la pared celular. Esta pared celular hace que la célula vegetal sea una de las células eucariotas más compactas y más duras, vamos a decirlo así, de lo que son los seres vivientes. Dicho esto, Dicho esto, eh, ¿qué importancia tiene esta pared celular en este reino? Bueno, mucha, porque gracias a esta pared celular se logra la rigidez de las plantas, que estén rígidas. El conjunto de muchas de estas células, que son los organismos plantares, son pluricelulares, hace que, por ejemplo, el tallo sea fuerte, el tallo, en el caso de la maderera, esté duro, se crea la madera, se crea justamente esta corteza maderera en las plantas, en algunas plantas, no en todas, obviamente, y justamente ayuda a que podamos tener una economía basada, por ejemplo, en la industria maderera, ¿no? Madera, ¿no? Estas células también ayudan al crecimiento debido de las plantas, por ejemplo, el uso de las plantas medicinales. Si no fuera por estas células compactas, la planta no crecería, no podría desarrollarse adecuadamente. Tendría que trasladarse como los demás animales para evitar ser cazado o evitar que se la coman, ¿no? Esto justamente ayuda al desarrollo, ¿no? Claro que las plantas son comidas, obviamente, pero sería más peligroso que si no tuvieran este tipo de células, tendrían que moverse o movilizarse, ¿no? A través de, no, las plantas son fijas, no se mueven, obviamente. Y por esta misma propiedad de fijación, es gracias a esta célula eucariota particular que tiene la doble protección, que es la pared celular, ¿ya? Las otras células eucariotas en el reino animal, en el reino fungi, en el reino protista, no lo tienen. No lo tienen. Solamente tienen una protección que es la membrana celular. Nosotros solamente tenemos membrana celular. Las plantas tienen una pared celular.
Adicionalmente tienen otras organelas, otros interiores de su célula, que diferencia del reino animalia, son resaltantes a diferencia de otros reinos, son resaltantes que también lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien, característica principal, célula eucariota con pared celular. Segunda característica principal del reino Plantae, que son pluricelulares, Tercera característica, su alimentación es autótrofa. Autótrofa, se alimentan a sí mismos, no necesitan cazar, no necesitan buscar su alimento lo obtienen a través de un proceso llamado fotosíntesis. Siguiente característica, poseen clorofila, y ahí el color verdoso de la gran mayoría de plantas, el color verdoso predominante en dichas características de cada una de las plantas. El color verdoso se lo deben a la clorofila, ¿sí? A la clorofila. Y otras características muy importantes que producen semillas, a diferencia de otros seres vivientes, no tienen, presentan, como no, en algunos casos, tejidos conductores, tienen o no tienen semilla en algunos casos, tienen o no tienen flores, ¿sí? Vamos a ver algunas plantas que tienen o no tienen semilla y vamos a ver cómo se reproduce. La reproducción de las plantas es de modo sexual. Es decir, hay gónadas masculinas y gónadas femeninas en la planta. En este caso, el órgano reproductor de una planta es la flor. La flor contiene dos partes muy importantes, y tengan en cuenta esto. La parte masculina, que está conformado por el ginoceo, y la parte por el androcio, la parte masculina conformada por el androcio, y la parte femenina que está conformada por el ginesio, o el ginoceo. En el caso del androcio, está conformado por los estambres, el pistil, ¿no? Las anteras y el estambre. Dentro del estambre están los gránulos de polen que hacen la fecundación con el ginoceo. Dentro del ginoceo tenemos al estambre, tenemos el estigma y el estilo, y el ovario propiamente dicho de la planta, en el cual los óvulos son fecundados con el polen y se genera una nueva planta a través de la polinización. Ok, eso ya lo vamos a ver con más detenimiento en la segunda parte del reino Plantae, solamente hago un preámbulo a este reino. En esta ocasión, para terminar rápidamente, vamos a ver la clasificación de las plantas. Existe una infinidad de clasificaciones, chicos. Existe una gran clasificación, pero ahora vamos a ver las más sencillas. Las plantas que tienen, que conducen su propio líquido, vamos a decir, vascular, y otras que no. Las no vasculares tenemos las briofitas. Estas no vasculares, las briofitas, son aquellas plantas que no tienen semilla, ¿sí? Principalmente, y que son menos evolucionadas. Las menos evolucionadas de las plantas, que son dos específicamente, pero la más antigua, la más arcaica, son los musgos, ¿sí? Los musgos son las más antiguas, las más primitivas. Y también tenemos a los helechos, ¿sí? Tenemos a los musgos, que son los más primitivos, los menos evolucionados, los más antiguos, los más arcaicos, y tenemos a los helechos. Estas plantas no poseen semilla y tampoco poseen flores, ¿ya? Y son avasculares, no poseen tejidos vasculares. Y ahora entramos a la segunda parte, que son los que sí tienen un tejido vascular, que son justamente las plantas vasculares. Acá tenemos dos tipos de plantas, con semillas y sin semillas. Sin semillas tenemos las pterofitas, las filiconefitas, las filosofitas, las esfenofitas y las licofitas, ¿no? Vamos a dejar esa denominación de plantas que no nos va a interesar mucho, solamente para mencionarlas. Lo que sí nos interesa son las plantas con semillas. Y aquí las plantas con semillas, las que están con flores y sin flores. Las plantas con semillas sin flores son las plantas llamadas plantas madereras o plantas industrializables. Estas son las gimnospermas. Dentro de las gimnospermas tenemos varias divisiones, ¿no? Pero nos va a interesar que las gimnospermas son los árboles madereros. Estas divisiones son cicadeofitas, gingofitas, coniferofitas, etc. Son los árboles madereros.
¿Cómo se utilizan, profesor? Solo y únicamente su madera. El tronco se utiliza para hacer las maderas, ¿no? Para hacer muebles, para hacer mesas, para hacer escritorios, para hacer tablas, para la construcción, etc. Son las gimnospermas, porque son plantas que no tienen flores. No tienen flores, ¿sí? Tienen semillas, pero no tienen flores. Y tenemos las plantas protegidas, que protegen a la semilla, que son plantas con flores, con semillas y con flores. Y por ende tienen fruto. ¿Sí? Y por ende tienen fruto, ¿ya? Ya está. En el caso de las que tienen fruto, son las plantas más evolucionadas, las que conocemos como vegetales, propiamente dicho, que hacen las frutas, vegetales, las plantas a secas, las que conocemos plantas a secas, son los angiospermas, la división antofita. Las angiospermas, en este caso las antofitas, son las plantas que nosotros comúnmente conocemos, las que comúnmente vemos en un jardín, ¿no? Por eso como que el rosal, el geranio, el naranjo, el pasto que pisamos, etc. Son plantas que tienen semilla y también tienen un fruto, ¿no? Tienen un fruto, todas las frutas que conocemos, etc. Tienen flores y frutos. Y en el caso de las gimnospermas tienen semilla, pero no tienen fruto, ojo, no tienen flores, no tienen fruto, ¿ya? Pero sí semillas que están al descubierto, ¿ok? Esa es la división de las plantas que tenemos que tener en cuenta. Listo, chicos, con esto prácticamente tenemos bordeado la clasificación correspondiente. Ahora, lo que voy a mostrarles, bueno, ya en la separata está con mucho más detalle cada uno de las familias, de cuáles son las familias pitopináceas, auracáceas, ¿no? Correcto. Pero acá les digo, las gimnospermas son los árboles madereros. Cedro, caoba, espingo, pino, tornillo, ¿no? Y las angiospermas son las vegetales que conocemos normalmente, los que no son madereros, los árboles normales, ¿no? Vamos a decir así, las plantas normales, el naranjo, el níspero, el durazno, el papayo, el rosal, los tulipanes, el girasol, el geranio, etc. Todas esas demás plantas son las angiospermas. Plantas vasculares con semillas y protegidas de estas semillas, es decir, con fruto. Las otras son sin fruto, ¿ya? Ok. Tenemos acá características de cada uno de las partes de una flor, de la parte de una planta. Semillas. Semillas. Entre las clases de plantas que tienen semillas, tenemos las monocotiledones y las dicotiledones. ¿Qué cosa es el cotiledón? Es justamente, el cotiledón viene a ser justamente la parte comestible de la planta, ¿ya? Y esto estamos hablando de las angiospermas. Profesor, pero ¿por qué semilla, raíz, tallo? Todo esto lo tienen todas las plantas, chicos. No todas las plantas tienen semillas, como han podido ver. No todas las plantas tienen fruto. No todas las plantas tienen flores. Ojo, no todas las plantas. Cuando estamos hablando de partes de la planta hacia secas, estamos hablando sí o sí de las angiospermas, que son las plantas más evolucionadas, las más complejas. Tienen todo. Semilla, tienen fruto, tienen flores. A las otras les falta algo, inclusive a veces casi todo. Pero las angiospermas son las plantas más evolucionadas. Y por lo tanto, a partir de las angiospermas es lo que sacamos nosotros nuestras partes de una planta, la que conocemos, la planta que nosotros vemos en la foto desde primaria, es una planta angiosperma, en la cual hay semilla, hay raíz, hay tallo, hay haces conductores, hay hojas, hay flores, hay todas las partes. Para resumir todo ello, la semilla es la parte ya fecundada de la planta, en la cual va a salir una nueva planta. La raíz es la encargada de fijar la planta al suelo. El tallo es la parte encargada de sostener a la planta. No confundir con la raíz, ojo, chicos. La raíz fija la planta, el tallo sostiene la planta, ojo. Son dos funciones distintas. Una cosa es fijar la planta y otra cosa es sostener la planta. ¿Está claro? Entonces la raíz fija la planta. El tallo sostiene la planta. Muy bien. La raíz y el tallo, ojo, la raíz y el tallo vienen a ser los órganos de la planta, los órganos vegetativos. ¿Sí? Los órganos vegetativos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los órganos reproductivos. Solamente existe un órgano reproductivo, de la cual se derivan dos más de las angiospermas. El órgano reproductivo por excelencia es la flor. La flor es el órgano reproductivo de la planta.
de la flor, al momento de ser fecundada, genera, en el caso de las angiospermas, genera un fruto, el cual envuelve a la semilla. ¿Ya? Un fruto el cual envuelve a la semilla. Entonces, flor, fruto y semillas son órganos reproductivos, pero propiamente es la flor que produce la semilla que está en el interior del fruto. Y quiero terminar esta primera parte con esta teoría de la histología vegetal. La histología vegetal se refiere al estudio o el conocimiento de los tejidos, en este caso vegetales. Histología vegetal viene a ser el estudio de la botánica que estudia o investiga los tejidos vegetales. Los tejidos vegetales son de dos tipos, meristemáticos y adultos. Los meristemáticos también son llamados tejidos base, tejidos embrionarios o bebés, también se le conoce. Tejidos embrionarios, tejidos fundamentales o bebés o tejidos básicos, ¿no? Son los meristemáticos. Tenemos el tejido apical y quiero que por favor acá solamente en este cuadro nos concentremos. Tenemos el tejido meristemático, el tejido básico, el tejido embrionario, también se le conoce, o bebé. Tenemos dos tipos de meristemo, el apical y el lateral. El apical es el tejido encargado del crecimiento longitudinal de la planta, mientras que el tejido meristemático lateral es el encargado del grosor de la planta. Ojo, hay plantas que son muy delgadas y muy altas, es porque su tejido apical es muy desarrollado con respecto al lateral, y hay otras plantas que son de tamaño bajo, vamos a decirlo así, pero son muy gruesas, es porque su tejido meristemático lateral es más efectivo que el apical. La mayoría de las plantas tienen ambos tejidos en armonía, es decir, mientras van creciendo, se van ensanchando. Es decir, el tejido apical hace que crezca la planta verticalmente, longitudinalmente, mientras que el tejido apical hace el crecimiento lateral, ensanchamiento, el grosor, ¿ok? Esos son los tejidos meristemáticos, también conocidos como tejidos embrionarios, ¿ya? Cuando pase nuevamente la grabación ahí para que capten ello, pero captemos esto. El meristemático también se lo conoce como tejido embrionario, tejido bebé, o tejidos fundamentales también, tejidos iniciales o básicos, ¿ya? No confundir con los tejidos fundamentales adultos, ahora lo vamos a ver, ¿ya? El término fundamental ya no se utiliza mucho en los meristemáticos porque a veces tiende a confundirse con un tejido adulto, ¿ya? Pero ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, solamente vamos a tomar estos conceptos, tejido meristemático o tejido embrionario, o tejido bebé, cualquiera de los dos. El apical es crecimiento longitudinal y el lateral es el crecimiento a los costados o el ensanchamiento, el crecimiento lateral o de a los alrededores, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, el meristemático en un árbol maderero es fundamental, chicos, que exista, porque si no el grosor no hace la corteza, la madera, ¿no? No fuera posible por el lateral. Y el apical también, porque si no, ¿cómo crece longitudinalmente? Para obtener un mayor beneficio de la luz. ¿No? Ok. Y acá vienen los tejidos adultos. Solamente con este cuadro vamos a trabajar bastante, para hacer el resumen. Tenemos los tejidos de protección, cuya función es proteger a la planta. Tenemos el tejido de sostén, cuya función es sostener a la planta. Dicho esto, ¿dónde estarían los tejidos de sostén, entonces? Si su función es sostener a la planta. Obviamente en el tallo. Los tejidos de sostén están en el tallo. A ver, hijita. Ay, disculpen, acá las niñas están que paguen y prenden la luz. La disculpa el caso, no se preocupen. La luz no depende de acá de la clase. Muy bien, los tejidos de sostén, chicos, como su propio nombre lo dice, sostienen a la planta, ayudan a los tejidos meristemáticos a cumplir su función. Ojo, los tejidos meristemáticos o primarios o embrionarios son simplemente pequeñas bolsas, vamos a hacerles bolsas alrededor de la planta. ¿Sí? Son pequeñas bolsas, vamos a decir que son capas nada más. ¿Y cómo se rellenan estas capas? Con estos tejidos de sostén. El tejido de sostén es como decir el agua, el ducto, en la cual van a rellenarse estos tejidos apicales y laterales, estos tejidos meristemáticos, ¿sí? Vamos a decir que es una bolsa, la bolsa que envuelve a la planta es el meristemático, y dentro de esa bolsa estamos metiendo tubos.
tubos para rellenarlos. Estos tubos están vacíos. Estos tubos son los tejidos de sostén. Ahora, dentro de estos tubitos, ¿cómo rellenamos estos tubitos? Justamente con pequeños líquidos. En este caso, la colénquima y la esclerénquima, que ayudan justamente a sostener la planta. Pero dentro de la colénquima y la esclerénquima tenemos tejidos de tipo vascular. Estos tejidos vasculares son ductos, son tubitos más pequeños todavía que lo de sostén, que están dentro de esos tejidos de sostén para hacer un relleno más profundo. Estos tejidos vasculares, como su propio nombre lo dice, es muy parecido a la sangre, por el cual circula un líquido, en este caso muy parecido a la sangre del ser humano. Estos líquidos son los líquidos vasculares de la planta, y son dos, el xilema y el floema. El xilema es el líquido por el cual se conduce lo que se le conoce como la savia bruta o la savia inorgánica, es la savia muerta. ¿Okay? La savia bruta es donde están los minerales, donde están los nutrientes que son absorbidos por la raíz y suben por el tallo, por estos pequeños conductos vasculares, estos tejidos. Es el xilema. El xilema tiene la dirección vertical hacia arriba. Una vez que llegue hasta toda la planta, llegue a la hoja para realizar la fotosíntesis, regresa en modo de desecho. Es como un desagüe esto, ¿no? A modo de desecho. Es como decir la sangre venosa y la sangre arterial, ¿no? Al regresar, regresa por otros ductos, vamos a decirlo así, también tejidos vasculares, pero de regreso, ojo, en un solo sentido, para expulsar este exceso hacia el exterior, y esto es a través del floema, que conduce la savia elaborada, ¿ya? La savia elaborada, la savia orgánica es la savia de desecho. Entonces, xilema y floema, ¿ya? Tenemos los tejidos de protección, la epidermis del tejido suberoso. Estos tejidos ayudan, como su propio nombre dice, a la protección. Ayudan al relleno del mismo tejido lateral y apical. Lo ayudan a rellenarse, ¿no? Junto con estos ductos, que son los tejidos de sostén, para obtener la rigidez de una planta, que es gracias también a las células eucariotas con pared celular que tienen dichas plantas. Muy bien, chicos. Entonces, y los tejidos fundamentales, vamos a hablar también de la parénquima clorofiliana y la parénquima de reserva. Estos son el alimento de la planta. La parénquima clorofiliana, como su propio nombre dice, es donde está la clorofila y es que le da la coloración a la planta, propiamente dicho, y le ayuda a vivir a la planta en sí. Es donde se produce también, ayuda a la fotosíntesis. Principalmente la parénquima clorofiliana está presente en las hojas, donde fundamentalmente se hace la fotosíntesis. La parénquima de reserva está presente tanto en las hojas, como en el tallo, y como en la raíz, pero principalmente en el tallo. Proviene de la hoja hacia el tallo para justamente, como su nombre dice, la parénquima de reserva es donde se reserva la energía que se obtiene de la fotosíntesis, es decir, el ATP, el adenosín trifosfato que se obtiene de la fotosíntesis se deposita ahí en esta parénquima de reserva y está, valga la redundancia, haciendo las fuentes de reserva de la planta, de la cual va a tomar uso, o va a hacer uso de esta parénquima cuando ya necesite alimentarse propiamente. O sea, primero realiza la fotosíntesis y todo ese resultado de la fotosíntesis va a esta parénquima de reserva. La expulsión es ya el oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? Eso es el desecho de la fotosíntesis de una planta. Rápidamente vamos a ver el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Los tejidos meristemáticos, como les decía, el apical para lo que es la parte longitudinal y el lateral para la que es la parte del grosor, ¿no? Estos meristemáticos laterales producen justamente los cambios vasculares que dan origen al tejido vascular, los cambios suberosos que dan origen a los tejidos del suber de protección, y son por eso fundamentales o embrionarios, que dan origen a los otros tejidos. Vamos a entrar a ver a los tejidos adultos, ya para terminar esta parte, como le digo, es corta. Tenemos a los tejidos de protección, la epidermis y el tejido suberoso. La epidermis se halla exclusivamente en las partes jóvenes cuando recién está creciendo la planta, ¿no? En las partes ya últimas de las partes de las ramas, ahí están los tejidos de la epidermis. Y el tejido suberoso existe justamente cuando ya la planta está totalmente adulta, ¿no? Se encuentra formada por las células del suber, ¿no? Que es el que le da la forma de corcho
y que generalmente vamos a verlo en las plantas madereras, en las plantas que son madereras. Ese corcho es lo que produce la corteza, ¿no? La corteza es justamente ese tejido tuberoso ya seco, ¿no? Esa corteza. Pero esa corteza, como ustedes pueden ver, tiene poros, ¿no? Por eso es la forma de corcho. El tejido tuberoso es el corcho en sí, o la corteza que nosotros conocemos. Los tejidos de sostén van a cubrir esos huequitos del corcho de los tejidos justamente de protección. Estos tubitos, estos tejidos de sostén, justamente tenemos a la colénquima y a la esclerénquima, ¿no? A la colénquima y a la esclerénquima. La colénquima son pequeños tubos, pequeños tejidos, que van a rellenar estos grandes tubos de la corteza. Ustedes acá ven la epidermis, que es la corteza, como dije, es una pequeña bolsa. Ahora, esta bolsa, ¿cómo se rellena? Con otros tubos más pequeños. ¿Sí? Este es un gran tubo, la corteza, que envuelve a estos pequeños tubitos, que son justamente los tejidos de sostén. Estos tejidos de sostén justamente es parte del tallo principalmente. Tenemos a la colénquima, que gracias a estos tubitos colenquimeros, o tubo de colénquima, también se le conoce tejido de colénquima, son lo que ayuda a que la planta sea flexible. Es decir, no sea rígida como el cemento, sino se pueda flexionar, tenga una pequeña elasticidad, ¿no? La flexibilidad de la planta se debe a estos tubitos que son, valga la redundancia, flexibles. Se llama la colénquima, ¿no? Y principalmente son más flexibles en los tallos jóvenes, ¿no? Mientras que la esclerénquima es cuando ya este tallo, esta planta ya está adulta, ya ha crecido. Esta esclerénquima, ya este tejido se vuelve un poco más duro, se endurece y no es flexible, ya no es flexible, no se dobla. Provoca la rigidez de la planta, sobre todo en los árboles madereros, ¿no? Le da dureza a la planta. Esto es la parte adulta. Entonces, digamos, el tubo flexible es la colénquima, cuando están jóvenes, la planta, ¿sí? ¿Dónde encontramos la parte joven de la planta, chicos? En las últimas ramas, porque ahí todavía sigue creciendo la planta. En las últimas ramas está todavía el tejido joven. Ahí vamos a ver que está suavecita la planta. Pero cuando vemos el tallo, tocamos el tallo de la parte adulta, está dura. Es porque ya no hay colénquima, sino hay esclerénquima. Es la parte dura, la parte no flexible de la planta, ¿sí? Es la parte no flexible de la planta. Los tejidos fundamentales, como les mencioné, estamos hablando de la parénquima. Son los pequeños rellenos ya, de estos pequeños tubos que son parte de los tejidos de sostén. O sea, estos pequeños tubos que han rellenado a la epidermis y a la dermis, estos tubos todavía tienen ductos, pues como tubos tienen pequeñas aberturas. Estas aberturas son rellenadas por otros tubitos más pequeños, que son los tejidos fundamentales. ¿Ya? No me lo he conocido. ¿Ya? De la Cruz, por favor, activa tu audio. Estos pequeños rellenos, estos tubos de relleno, vamos a decirlo así, son la parénquima clorofiliano, conocido también como la clorénquima, porque está conformado por clorofila, ¿no? Ahora, la clorofila, que le da el color verdoso a la planta, obtiene su nombre de algo células verdosas llamadas el cloroplasto. El cloroplasto forma la clorofila, que a su vez le da el color verdoso a las plantas, ¿no? Entonces, el clorofiliano es conformado por los cloroplastos, también llamada clorénquima. Clorofiliano o clorénquima es lo mismo, son nombres comunes, y esto justamente también en examen de admisión bastante, ¿no? A veces uno solamente se le aprende con el nombre de parénquima clorofiliano, pero en realidad la parénquima clorofiliano también recibe el nombre de clorénquima, ¿ya? O cloroplastina también recibe ese nombre, como la cloroplastina, ¿ya? Porque está conformado por clorofila, ¿ya? Da origen a la clorofila. Gracias a este parénquima clorofiliano, que está mayormente presente en las hojas, es lo que sucede en la fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis. Ya cuando hemos visto la fotosíntesis de la fase oscura, la fase luminosa, ahí está la clorofila, que es gracias a la parénquima clorofiliano, ¿no? De los cloroplastos de la planta, ¿sí? Es lo que le da el color verdoso. Muy bien. Y tenemos varios tipos de clorénquima clorofiliana, que son esponjosas, un poco gelatinosas, ¿no? Pero son características. Y la parénquima de reserva, justamente es, como su propio nombre lo dice, este rellenito, en realidad, este relleno se genera recién cuando se hace la fotosíntesis. Es decir, cuando se realiza la fotosíntesis, una vez terminada, el ATP se almacena en azúcares. Este azúcar se llama justamente el almidón. Este almidón
justamente es el azúcar propiamente dicho. Este almidón es normalmente blanquecino y es la reserva energética de la planta. Esto se hace a través del tejido parénquima de reserva. Del parénquima de reserva, ¿ya? Ahí es donde se deposita el almidón, ¿no? Algunos botánicos le llaman la almidonácea o parénquima almidonar, porque justamente está el almidón propiamente dicho, ¿ya? Tenemos parénquimas de todo tipo, reservas de todo tipo, en el agua, en el aire, para que dan respecto al aire, un montón de parénquimas. Y para terminar, los tejidos vasculares es justamente, por medio de eso, otros son tubitos donde el cual circula estas ductos o estos líquidos vasculares, ¿no? En el caso de nosotros, el líquido vascular sería nuestra sangre. En el caso acá de la planta, igual, ¿no? Se llama xilema y floema. El xilema se encuentra donde están los vasos leñosos, ¿sí? Los vasos leñosos, los vasos más duros, ¿no? Y se encarga de conducir el agua y las sales minerales. Esto se llama la savia bruta o la savia muerta, es decir, la que lleva hacia las hojas para realizar la fotosíntesis junto con la luz solar y junto con el clorofiliano para hacer justamente todo este intercambio fotoquímico, en este caso intercambio luminoso, en energía química, que es en caso el almidón de la planta. Muy bien, el xilema es de subida, chicos, y el floema es de bajada. Sube cosas inorgánicas que van a ayudar cuando llega la hoja para la fotosíntesis. ¿Qué cosa conduce? El agua, las sales minerales, todo este conjunto, los nutrientes también, todo este conjunto es la savia bruta. De bajada, una vez que ya se haya hecho la fotosíntesis, baja para que se haga la reserva, ojo, gracias al floema, es esta bajada, y este floema contiene savia elaborada o savia orgánica. Aquí están las hormonas, aquí está el ATP, aquí está la energía de la fotosíntesis, aquí están todas las sustancias orgánicas, todos los nutrientes que necesita la planta para sobrevivir. Entonces, sube la savia bruta, la savia muerta, y baja la savia orgánica o savia viva o savia elaborada. La subida es el xilema y la bajada es el floema. Xilema, savia bruta, floema, savia elaborada y es de bajada. ¿Ok? Ese es el sentido que se le da a él. Esto, chicos, como ven, es un tema corto. En la segunda parte vamos a ver ya netamente la parte de las plantas y cada una de ellas. Vamos a ver semilla, fruto, vamos a ver cotiledones, vamos a ver raíces, vamos a ver, por ejemplo, hipogea, epigea. Vamos a ver eso, ya lo vamos a ver en la segunda parte, que es el tema número 1 del cuarto trimestre. Con esto he querido terminar este tema número 8. Y por favor, vamos rápidamente a activar nuestros micrófonos para ver su participación, no sin antes hacer la toma de asistencia, ¿no? A ver, por favor, la toma de asistencia, activen sus cámaras. Como ven, es rapidito nomás, ¿no? En media hora nomás hemos terminado la parte teórica. No es nada del otro mundo. Ya, a ver, por favor, no se muevan. Voy a tomar la asistencia. Ya, listo. Muy bien. Las plantas por su tipo de nutrición, ¿cómo se les considera? Pregunta bien fácil. ¿Cómo se consideran las plantas por su tipo de nutrición? Autótrofas. Autótrofas. Muy bien, Mayrin. Muy bien, Mayrin. 2. Célula de la planta presenta. Las células de las plantas presentan núcleo, por lo tanto, son células que le dije, ¿cómo era? ¿Cómo se llaman las células que tienen un núcleo? Inclusive de las plantas. Eucariotas. Muy bien, Mayrin. Muy bien, Erika. Eucariotas. Perfecto. 3. Son las plantas menos evolucionadas. Las menos evolucionadas, les mencioné. ¿Quiénes son? Lechos. ¿Helechos o musgos? ¿Helechos o musgos? Los musgos. Le dije que eran menos evolucionados. ¿Dónde están los musgos, profesor? Acá, mira. Mira, acá está. Acá está. Cuando vean el detalle acá de las no vasculares, la briófita, van a ver musgos y helechos. Y los helechos son los más antiguos y primitivos.
¿Ya? También son briofitas, son tipo briofitas. ¿Ya? Ahí están inmersos. ¿Ya? Entonces los musgos son los más antiguos. ¿Sí? Los musgos. Los helechos también son antiguos, pero son un poquito más jóvenes, vamos a decirlo así, que los musgos. Los musgos son los más antiguos. ¿Ya? 4. Son las plantas más evolucionadas. Angiosperma. Angiospermas. O sea que tienen de todo. Tienen fruto, semilla y flores. O sea, tienen todo. Semilla protegida. Las angiospermas. O los vegetales, propiamente dicho. 5. Plantas con flores, pero sin fruto. Con flores. Gimnospermas. Gimnospermas, muy bien. Gimnospermas. O también se le puede decir plantas con semilla abierta. Tienen semilla, pero no tienen fruto. Ojo, chicos, para que me entiendan, a ver, porque ese es un término un poquito más complejo. A ver, acá está. Vean ustedes acá. Semilla al descubierto es semilla propiamente dicho. O sea, no hay fruto. El fruto es el que envuelve, el que protege la semilla. Entonces dirán, con semilla protegida significa con semilla con fruto. Con semilla al descubierto significa con semilla pero sin fruto. ¿Está claro? Al descubierto significa sin fruto. Y protegida significa con fruto. Porque ¿quién protege la semilla? El fruto. Y la semilla lo conocemos con el nombre de pepa, ¿no? Dentro de mi manzanita ahí veo las pepitas, esas son semillas. Dentro de mi melocotón, la pepa, esa es una semilla, ¿ya? Pero cuando voy a un árbol maderero, no veo frutas, no veo fruta. Veo flores, pero no veo frutas. Pero sí veo pequeñas pepas o pequeñas partes marrones, que esas son las semillas, pero no están protegidas. No están protegidas, no tienen un fruto que las proteja, ¿ya? Por eso, con semillas al descubierto significa con semillas sin fruto. Ahí están las gimnospermas, árboles madereros. Con semillas protegidas significa con frutos. Ahí están las angiospermas, las plantas que nosotros conocemos, las más comunes que encontramos. ¿Está claro? Eso para que no se confunda. ¿Ya? 6. Es un ejemplo de gimnosperma. Gimnosperma le dije que son árboles madereros. ¿Cuál sería? ¿La rosa? ¿De la rosa sacamos madera? ¿De los girasoles sacamos madera? ¿De los claveles sacamos madera? ¿De la margarita sacamos madera? No, ¿no? El único de donde sacamos madera, ¿cuál sería? De los pinos. Son gimnosperma. Las gimnospermas son plantas con semilla, pero sin fruto, y son madereras, principalmente. Tenemos al pino, al roble, al cedro, al espingo, al tornillo, ¿no? A la caoba, ¿no? A la moena, a la gincovita, o gincón, o gincola, que le dicen también. Son árboles madereros, principalmente. 7. No es un órgano de la planta. Bueno, está fácil. ¿Quién me dice? Flagelo. ¿Ah? Flagelo. 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 Muy bien, Jimena, muy bien, Erika. Flagelo, pues, ¿no? ¿De qué parte es ¿De qué parte es eso? El flagelo es parte de, hemos visto las bacterias, ¿no? De los protozoarios, ¿no? Pero de una planta, no hay flagelo en esa planta. Muy bien. Muy bien, Diego. Ya, muy bien, está respondiendo también Diego. 8. A ver, ahí. A ver, por si le toman foto. A los que están tomando foto. A los que están apuntando, la 1 es la C, la 2 es la D, la 3 C, musgos, 4D, angiospermas, 5A, gimnospermas, 6D, pinos, 7B, flagelo. 8. Órgano de la planta encargado de transformar la energía luminosa en energía química. Les mencioné. ¿Dónde se realiza? ¿Qué cosa significa energía luminosa en energía química? Dicho de otra manera, para primaria, esta pregunta le hubiera puesto así. Listo. Para primaria es esto. Para ustedes de secundaria, les voy a dar la definición ya más biológica, que es órgano de la planta encargado de transformar la energía luminosa en energía química. En pocas palabras, ¿quién se encarga de hacer la fotosíntesis? La hoja. La hoja, muy bien, la hoja. Chicos, si no hubiera hoja, ¿cómo se llama? Si no hubiera hoja, ¿cuál es la otra parte de la planta que realiza fotosíntesis en ausencia de hoja? Si no hubiera hojas, ¿cuál sería la parte de la planta que haría la fotosíntesis
de forma obligatoria. Todas las plantas hacen fotosíntesis, por si acaso. El 99% o el 90% es hecho por la hoja. Pero hay plantas que no tienen hojas. En ese caso, ¿qué parte de la planta haría la fotosíntesis si no hay hojas? ¿Quién quedaría para hacer la fotosíntesis? No. ¿El tallo? El tallo. La raíz no puede ser, ¿por qué? Recuerda que la fotosíntesis es transformación luminosa. Dime, ¿la raíz está iluminada? ¿La raíz llega a estar en contacto con los rayos solares? No, el tallo, ¿sí o no? El tallo en ese caso. Por ejemplo, el cactus. En el cactus no hay hojas. Todo el cactus prácticamente es un tallo, propiamente dicho. Entonces, como la planta no le queda otra que el tallo haga la función de fotosíntesis. Son casos particulares, ojo, de las plantas. Todas las plantas realizan la fotosíntesis a través de hojas. ¿Y qué hace? ¿Y qué cosa sucede con las plantas que no tienen hojas? Lo hacen a través del tallo, porque no les queda otra. ¿Está claro? Todas las plantas realizan fotosíntesis. La gran mayoría, por no decir todas, es a través de sus hojas. Y solamente aquellas plantas que no tienen hojas, obviamente que no lo pueden hacer por ahí porque no lo tienen, lo hacen a través del tallo. ¿Ok? A través del tallo. Profesor, ¿y qué pasa en otoño donde las hojas se caen y solamente queda árbol pelado? En ese momento, la planta realiza la fotosíntesis a través de su tallo. No le queda otra porque en ese momento. Pero son ocasiones que se hacen en el caso de la estación otoñal, nada más. En ese caso, la fotosíntesis lo realiza el tallo. Pero lo hace de forma, chicos, si pueden investigar, no lo hace de forma tan constante. Porque se supone que al momento de la fotosíntesis, justamente estos tejidos de reserva, por eso mismo son de reserva, reservan toda esa energía y cuando llega el invierno y llega el otoño, donde no hay hojas, sobre todo, y absorben esa energía. Cuando se les termina esa energía, ya recién hace la fotosíntesis el tallo, recién en ese caso, ¿no? Prácticamente en el invierno o en el otoño la planta está hibernando, vamos a decir, y está absorbiendo los nutrientes de su tejido de reserva. Por eso se llama así, tejido de reserva. Ahí se reserva toda la energía del ATP, el ATP que se obtiene a través de la fotosíntesis. ¿Ya? Ok. Si no estuviera hoja, ya saben, el tallo. Es la otra alternativa. En caso, eso fue pregunta de examen de admisión, chicos. No había hoja, pero había el tallo. El tallo debieron marcar. Muchos, la raíz, el fruto, no. Muchos buscaban la hoja, pero no había las alternativas. El tallo también hace la fotosíntesis en ausencia de hojas. En ausencia de hojas. Muy bien. 9. Representa el órgano reproductor de la planta. Les mencioné. Representa el órgano reproductor de la planta. La flor. Muy bien, la flor. Muy bien, chicos. Muy bien, Diego. Muy bien, Mayrín. Muy bien, Angeli. Muy bien, Erika. 10. Órgano encargado de fijar la planta al suelo. Fijar. Raíz. Raíz. Si te dijeran sostener. Raíz. Y si dijeran sostener la planta. Tallo. El tallo. Muy bien. El tallo se encarga de sostener y la raíz se encarga de fijar. ¿Ya? La raíz fija la planta, el tallo sostiene la planta. Y es por esa razón que hay tejidos que se llaman tejido de sostén. Su función es sostener la planta. Y gracias, ¿por qué se sostiene? Porque son duros. ¿Y por qué son duros? Porque tienen células eucariotas con pared celular, que es la que causante de que sea rígido dicha célula, dicho tejido, dicha pared celular es fundamental. 11. Tejido fundamental que sirve para almacenar el almidón. Parénquima amiláceo. Amiláceo, muy bien, parénquimas. Tenemos el clorofiliano, que es para justamente hacer la fotosíntesis. Y tenemos la parénquima de reserva, acá está, tenemos la parénquima de reserva. ¿Dónde está? Y el clorofiliano, y acá la parénquima de reserva, también llamada parénquima amilácea, donde almacena el almidón, ¿sí? Pero es una gran la parénquima amilácea. Pregunta de examen de admisión. También ha sido esta pregunta de examen de admisión ya hace tiempo, ¿sí? Parénquima amilácea, almidón. Parénquima acuífera, almacena agua. Parénquima aerífera, almacena gases o aire, ¿no? ¿Sí? La parénquima es la parénquima de reserva, justamente es para ello, reserva. La parénquima amilácea, donde reserva el almidón. 12. Tejido fundamental.
presente en las plantas acuáticas que almacenan moléculas de gas. Facilito. Almacena La C. parénquima aerífero. Si te hablan de reserva, es parénquima, al ojo. Tienes que suceder esto. La parénquima son reservas, profesor, pero el clorofilano, ¿qué reserva? El clorofilano observa la clorofila que hace la fotosíntesis. Y la parénquima de reserva, tenemos varias parénquimas. Amilacia, el almidón. Aerífera, gases o aire. Y acuífera, agua. Por ejemplo, la parénquima acuífera es muy desarrollada en un cactus. Dentro del cactus está el agua, ¿no? Gracias a la parénquima acuífera reserva esa agua. Obviamente no es recomendable tomar esa agua de un cactus porque es agua salobre, es agua, vamos a decir, agua con una salinidad tan altísima que es más salada que el agua de mar inclusive, pero que le sirve a la planta porque contiene sales minerales para su supervivencia. ¿Ok? Es la parénquima aerífera, ¿ya? Es un tejido fundamental, ¿ya? Los tejidos fundamentales son las parénquimas, que son de reserva, ¿ya? El clorofiliano es una reserva de clorofila prácticamente, pero la parénquima de reserva propiamente dicha, que es un tejido fundamental, tenemos varios tipos. Amilacia, de almidón. Acuífera, de agua. Aerífera, gases o aire. ¿Ya? Listo. Listo. Muy bien. Terminamos entonces. Preguntas de examen de admisión. Estas preguntas de examen de admisión, bueno, sencillas. Bueno, tiene bastante teoría, pero, con mayor información te ayuda a tener la respuesta más rápida. El tejido que persiste en las plantas durante toda su vida, cuyas células son pequeñas, delgadas, sus núcleos son grandes, en continua división y crecimiento, facilito. Los tejidos son llamados también tejidos embrionarios. ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Meristemático. Meristemático, muy bien. Y así sencillo está lo demás. Meristemático también llamado tejidos embrionarios, ¿cierto? Ojo, se llaman tejidos embrionarios. ¿Ya? Siempre están en constante crecimiento. 14. Tejido que sostienen cuyas células poliédricas y alargadas que se encuentran en las regiones jóvenes y subepidérmicas de los tallos se denomina. Ajá. Es la misma pregunta, dice, un tejido de sostén, dentro del tejido de sostén, un tejido de sostén, ya. Con células poliédricas y alargadas que se encuentran en las regiones jóvenes y subepidérmicas de los tallos se denomina, tejido de sostén, acá está la clave. El tejido de sostén, que justamente tiene la epidermis, la parte que es flexible. La colénquima es flexible en tejidos jóvenes y la esclerénquima es en tejidos adultos, de soporte, no flexible. Esos son tejidos de sostén. ¿Cuál sería la respuesta? Colénquima joven, esclerénquima adulto. Como dice regiones jóvenes, obviamente es colénquima. Es un tejido de sostén para partes jóvenes, colénquima. ¿Ya? Esclerénquima, adultos, colénquima, joven. ¿Ya? Colénquima para jóvenes y esclerénquima para adultos. Ambos sostienen. Acá es flexible para hacer el crecimiento y esta es fija o dura. Listo, chicos. 16, 15. ¿Cuál es el tejido formado por células cuyas paredes están engrosadas parcialmente con celulosa y que se localiza debajo del epidermis, de los tallos y el peciolo de las hojas? Esta es una pregunta ya más detallada. A ver, entendamos eso. ¿Cuál es el tejido formado por células cuyas paredes están engrosadas parcialmente con celulosa? Y acá está la respuesta, celulosa. Y que se localiza debajo del epidermis, los tallos. ¿Quién está debajo del epidermis? Los tejidos de sostén, pues. Debajo del epidermis está acá. Puede ser la colénquima o la esclerénquima, pero la colénquima o esclerénquima va a depender si es un tejido adulto o es joven. ¿Y qué es localizada en epidermis de los tallos y peciolos de las hojas? Esto quiere decir que ya están formadas, están engrosadas. Por lo tanto, es ya un tejido adulto. Por lo tanto, esa es la colénquima. Perdón, la esclerénquima para tejidos adultos. Esclerénquima. ¿Listo, chicos?
1, 2, 3, 4 preguntas, se lo dejo ya para ustedes. Le voy a pasar de todas maneras las respuestas en el mensaje, pero quiero que por favor lo desarrollen ustedes porque son preguntas de examen de admisión y son ya sencillos de hacer. Bueno chicos, con esto hemos terminado el tema número 8 porque ya la hora nos gana. Gracias por su asistencia y bueno, nos estamos viendo. Les paso la respuesta, no se preocupen en lo demás, ¿no? Cuídense chicos, ya tomé la asistencia. Hasta luego. ¿Quién ingresó al último? Tengo uno más acá. ¿Quién ingresó al último a tomarle su asistencia? ¿Quién ingresó al último, chicos? ¿Quién acaba de ingresar? A mí, profesor. ¿Jean-Pierre? ¿Tú? No, profesor, a mí me votó y yo entré de nuevo. No, nadie te ha votado. Tú te has... No, yo, de casualidad yo salí, de casualidad, pero entré de nuevo. Jean-Pierre, voy a ponerte acá la asistencia. Jean-Pierre, listo. Ya listo. Ya te apunté, porque había 19 y ahora tengo 20, por eso hay uno de más. Listo chicos, nos estamos viendo. Las demás respuestas les mando por mensaje. Hasta luego chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las últimas preguntas para poder terminar de resolver los exámenes de admisión de este tema, que es la parte vegetal del reino plantae, parte número 1, en la cual se ha hablado de los tejidos más que todo. Histología vegetal era. Había indicado que en el problema número 15 era la letra B, esclerénquima, ¿no? Lo cual es un error, corrijo en primera instancia. Acá la respuesta es la colénquima. La colénquima, esclerénquima no, chicos, la respuesta es colénquima, la letra E. 15 la letra E. Eso es justamente, acá estaba la clave, localizada por debajo del epidermis. Inmediatamente debajo del epidermis está la colénquima. Fíjate, lo podemos apreciar en este gráfico. Debajo del epidermis está justamente, está formado la colénquima, ¿sí? La colénquima, ¿sí? Más abajo hay más colénquima y luego la parénquima. Muy bien. Sigamos, pues. Aclaro el tema, aquí. La 15 es la E colénquima. Vamos a corregir. 16. Dice, identifica alternativa que expresa una relación semejante a la que hay entre lignina y esclerénquima. Bueno, la lignina es una sustancia que está en la esclerénquima. Entonces es sustancia justo con el tejido, ¿no? En este caso, la celulosa, no. El suber está en la peridermis. El suber está en la peridermis, pertenece a la peridermis. ¿No? La peridermis, también conocido como tejido suberoso, ¿sí? Peridermis o tejido suberoso es justamente, que contiene justamente el suber, ¿no? Tejido suberoso. Lo van a encontrar de esa forma, tejido suberoso o peridermis. 17. El tejido que determina el crecimiento del diámetro. Recuerden que son los tejidos meristemáticos. Pero estos tejidos meristemáticos justamente están formados por lo que es la parénquima, ¿no? La parénquima. La parénquima sería los que ayudan a hacer el crecimiento diametral, ¿no? La corteza, básicamente. 18. Los merístemos, acá está la clave, los merístemos o tejidos primarios o embrionarios, ¿sí? De acuerdo a su posición se denominan justamente apicales y laterales. Apical, crecimiento vertical, y lateral es crecimiento lateralizado, ¿no? O lateral parenquimático, ¿no? Acá podemos ver justamente la clasificación. Meristemo apical y lateral, ¿sí? Meristemático primario o apical, meristemático secundario o lateral, ¿no? Es el crecimiento encargado del crecimiento lateral, ¿sí? El grosor de la planta. El grosor de la planta. Muy bien. La pregunta número 19, dice acá, del año 2005, San Marcos, las células que se encuentran ubicadas en la zona de crecimiento de las raíces y en el punto vegetativo de la yema terminal de las plantas se reproducen muy activamente bueno, esta es la reproducción en las terminales, ¿no? No se habló acá en esta separata, pero sí dejarlo mencionar. Este tipo de crecimiento en los extremos son a través de algo que ya habíamos visto, ¿no? La
mitosis. La mitosis. La 19 la letra E, mitosis. Un crecimiento celular específicamente. 20. Los tejidos vegetales, xilema y floema, cumplen la función principal de... Recuerden que el xilema y floema son estos tejidos que son tejidos de, justamente de, acá están los tejidos vasculares. Y son encargados de la conducción de la savia bruta, de la savia oral. Por lo tanto, la función es de conducción o de transporte, ¿ya? Muy bien. Ok, chicos, entonces con eso terminamos las preguntas. Recordar que hemos hecho la corrección a la número 15. La 15 no era la B, sino la E, colénquima. Y, bueno, gracias por su atención. Y bueno, espero sus evaluaciones del tema 8 y bueno, vamos a regularizar el tema número 1 también del cuarto bimestre a la brevedad. Muchas gracias por su atención. Voy a adicionar más exámenes de admisión, pero más recientes. Voy a adicionar a partir del 2010. Y justamente lo voy a poner en un acoplamiento para adicionarle más preguntas acerca de ello para poder complementar. ¿Ya? Ok, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego.